838-4116. Lecciones y recomendaciones con la doctora Tere Guerra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de las UMAS en las pensiones. Las UMAS, UMAS, que es la Unidad de Medida y Actualización, y las pensiones. En las últimas semanas ha habido bastante controversia sobre el tema de la resolución que emitió la Corte, la Suprema Corte de Justicia, donde para resolver una controversia, porque había diferentes tesis de jurisprudencia, la Corte legitimó que lo que se utilice para fijar el monto máximo de pensiones en el ISSSTE sea la unidad de medida y actualización. Esto significa un duro golpe a los burócratas porque vamos a hablar de los valores. La unidad de medida y actualización actualmente tiene un valor de 89 pesos. El salario mínimo está en 141 pesos. Hay que recordar que los trabajadores del ISSSTE tienen establecido como tope máximo, se supone que tenían establecido una pensión máxima de 10 salarios mínimos. Pero hablar de 10 salarios mínimos ahorita significa hablar de 42,000 pesos como tope máximo de pensión. Pero si lo que se va a aplicar es las sumas, entonces significa que el tope máximo, el monto máximo que puede tener un burócrata, independientemente que su salario sea 50, 40,000 pesos, lo máximo que puede ganar como pensión un burócrata, gobierno federal, gobierno estatal o gobierno municipal que esté afiliado al ISSSTE, son menos de 27,000 pesos, casi 26,800 pesos. Ese es el valor de la UMA. Esto obviamente ha generado bastante revuelo en el caso de los trabajadores del sector público, pero también en el sector privado. Quiero hacer un poquito de antecedentes cuándo surge la UMA y qué es lo que ha venido pasando en el mundo pensionario con este tema. La UMA surge en enero 2016, gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue una iniciativa en mucho de crear la unidad de medida y actualización empujada por el sector privado, sobre todo porque querían desindexar el tema de impuestos, de multas que se medían con salarios mínimos. Entonces, los incrementos a muchos servicios se medían con el valor del salario mínimo. Y el propósito era desindexar. No era el propósito porque incluso la iniciativa no la promueven vinculándolo al tema pensionario, pero va y termina pegando de rebote al tema de pensiones y obviamente ha generado un perjuicio. Eso fue enero 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, todos los trabajadores que de alguna manera eran cercanos a los grupos de Morena, pues expresaron su inconformidad por el hecho de que se utilizara la UMA para las pensiones, sean pensiones del sector público o sean pensiones del sector privado. Sin embargo, paradójicamente, se han seguido dando pasos adelante para efecto de legitimar el uso de la UMA, no solo en las pensiones del sector público, sino también en las pensiones del sector privado. Particularmente, en la reforma que se va a hacer en el mes de diciembre a la Ley del Seguro Social, entre otras, que es una reforma que no solo fue a la Ley del Seguro Social, pero nos vamos a referir a esa, lo que se establece es la legitimación total de la UMA también en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya se venía utilizando la UMA, hay que decir, anteriormente el pago máximo, por ejemplo, para la modalidad 40 de una persona que quería registrarse bajo esa modalidad y sobrecotizar, eran 25 salarios mínimos. En los últimos 2 años empezó a ponerse como tope 25 UMAs. Hay una gran diferencia porque mientras en la UMA estamos hablando de 89 pesos, actualmente en el caso del salario mínimo estamos hablando de 141 pesos. Entonces, esto el Seguro Social lo empezó a aplicar para efecto de que quienes se fueran a la modalidad 40 no sobrecotizaran tanto y no tuvieran en un momento dado tan alta pensión. Lo preocupante y lo paradójico es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya legitimado el uso de la UMA y que algunas pensiones mínimas estén medidas en eso. A lo mejor cuando hablamos de 25 UMAs o 25 salarios mínimos, bueno, no estamos hablando de gente con bajos ingresos, pero si estamos hablando de la pensión mínima garantizada y lo que va a garantizarse
es la pensión de UMAS, entonces sí estamos hablando de una situación preocupante. Si la pensión mínima garantizada es un salario mínimo, estamos hablando de 4.200, un poco más de 4.200 pesos. Pero si la pensión mínima garantizada va a ser en una UMA, entonces estaríamos hablando de menos de 2.700 pesos. Paradójicamente, todos aquellos que se opusieron en su momento, los legisladores que hoy son legisladores de Morena, pero hay que decir que la reforma no solo fue aprobada por legisladores de Morena, la aprobaron algunos legisladores de otros partidos políticos, gran parte, la mayoría del Congreso, pero estos legisladores de Morena detengo en ello porque en su momento se opusieron a que la UMA se utilizara y más se opusieron a que se usara para el tema de las pensiones. Sin embargo, en diciembre acordaron eso y con esto se está dando un duro golpe, no solamente a los burócratas, se está dando un duro golpe a todos los trabajadores pensionarios, porque entonces la base mínima para una pensión se disminuye drásticamente. De nada les sirve entonces a los pensionados que se esté subiendo de manera significativa o importante el salario mínimo si al final lo que a ellos están tomando de referencia para fijar pensiones mínimas son las sumas. Las sumas cada vez más se han legitimado, no solo por la Corte, sino por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, y esto significa un revés, un duro golpe a los pensionados. Lamentablemente, no fue solamente la Suprema Corte la que resuelve esta controversia, sino que realmente el poder político, hablo de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, han ido abriendo la puerta para que la UMA entre y afecte a todos los pensionados. Esto ha generado mucha controversia y sobre todo en el caso del sector público donde hemos visto manifestaciones, maestros, trabajadores del sector salud. ¿Qué significa esto? Resulta que si un médico, por ejemplo, hace esfuerzos, es un médico especialista y está pensando en que algún momento va a tener una buena pensión, pues olvídese de eso, porque ahora están fijando las pensiones con UMAS y cada vez se ve cómo la UMA va decreciendo. Entonces, aunque un médico, un maestro o un profesionista esté ganando bien, su pensión cada vez se está achicando más. Y también en el caso del sector privado. ¿Por qué? Porque la pensión mínima garantizada está siendo en UMAS y no está siendo en salarios mínimos. Esto lo vamos a ver mucho con la reforma que se va a hacer en diciembre 2020. Entonces estamos retrocediendo en el mundo pensionario, lo cual es preocupante porque se supone que todos estos legisladores que se dicen de izquierda y que llegaron por fuerzas políticas diferentes a PRI y al PAN, dijeron que no iban a hacer lo mismo. Si nosotros revisamos la reforma a la Ley del Seguro Social que se hizo precisamente en el 95 y se empezó a aplicar en el 97, fue severamente cuestionada en aquel momento por los legisladores del PRD y por quienes se decían de izquierda. La reforma a la Ley del ISSSTE en 2007 fue severamente cuestionada también por los legisladores de izquierda. Sin embargo, llegan legisladores que se dicen de izquierda y empiezan a dar también golpes bajos, golpes, lamentablemente, a los pensionados. Malas noticias, lamentablemente, para trabajadores y para el mundo de quienes viven de su pensión y que lamentablemente cada vez más son más chicas las pensiones. Cada vez más, doctora, y cada vez se tiene que planificar con mayor previsión, ¿no? Con más tiempo ese tema. Y lo peor es que entonces ya no tendrían a dónde ir. Si el Poder Legislativo les da un revés y la Corte está dando reveses, y aquí quiero recordar algo. Recientemente el presidente dijo que cuando él terminara su carrera política, su desempeño como presidente, se iba a ir a su rancho a vivir de una pensión del ISSSTE. Pues ojalá que repare y se dé cuenta que si la pensión del ISSSTE de la cual va a vivir va a estar fijada en UMAS, pues será menos de 27,000 pesos, mientras que si fuera en salarios mínimos sería un poco más digno, estamos hablando de una pensión de hasta 42,000 pesos. Creo que quienes han vivido de su trabajo, quienes han cotizado, quienes tienen un buen salario, tienen derecho a tener una pensión más digna. Lamentablemente, vamos dando pasos hacia atrás en el mundo pensionario. Así es, acá en YouTube nos dicen apenas Romero de Champs, ¿no? Apenas Romero de Champs, sí. Para más información, doctora. Mi correo electrónico mtguerrao@hotmail.com y mi teléfono de oficina 6671-072326. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Regresamos más adelante. Son las 6:46. Línea Directa presentó Trabajo y Pensiones, reflexiones y recomendaciones con la doctora Tere Guerra.